te he quitado el reloj, que lo has hecho como muy llamativo. En fin, el caso es que está Macron metiéndose en casi todos los charcos y siendo lo que allí en Francia se llama ese hombre de Estado, ¿no? Que es, oye, tengo estas decisiones, quiero hacer esto, Sí. más allá de si se está de acuerdo o no, y por primera vez la reforma de las pensiones parece que va a ver la luz, sí o sí, más allá de la que le puedan liar en la calle. Y otra protagonista, en ese lado positivo, por cómo va Italia, por cómo está haciendo las gestiones, los acuerdos energéticos que está consiguiendo, cómo está sacando adelante, de forma más callada, y eso que quizá a Giorgia Meloni a Italia se la esperaba como más a voces, por cómo venía siendo, por cómo logró la presidencia, etcétera, etcétera, pero ahí está, ¿no? La premier italiana sacando poco a poco adelante una serie de gestiones buenas para sus acuerdos, para Italia, hablando, por ejemplo, de cómo nos ha quitado a nosotros los acuerdos energéticos con Argelia, pero poquito a poco, que de hecho a Meloni le molesta el protagonismo de Macron, ¿no? ¿Son estas dos personas capaces también de intentar incentivar algo o si en Alemania no hay nada? ¿Cómo estáis viendo vosotros estas figuras en Europa? Si me permites, bueno, lo de Italia con Argelia realmente se lo servimos nosotros en bandeja porque cabreamos a los argelinos en el peor momento por jugar una baza con Marruecos que todavía muchos no entendemos y algún día entenderemos. Empiezo por Macron. Macron lleva varias presidencias, es una persona que llega a esta última presidencia básicamente por descarte de los candidatos con los que competía, es decir, él es el más centrado por Le Pen o digamos o la izquierda, Sí, y digamos que la población francesa le vota, pero no es el principal favorito de los franceses. Él afronta una reforma de las pensiones que es fundamental. Él ha puesto muchos ejemplos, dice que quitando Suecia y Estados Unidos no hay nadie en el entorno occidental que tenga las jubilaciones en la edad que tienen en los Estados Unidos, en Francia, que son 62 años, y pone muchos ejemplos. Alemania, por supuesto España, Reino Unido, donde estamos en torno a 65-66 en casi todos los países. Bueno, pues él cuando ve que la votación la puede perder, invoca un artículo de la Constitución francesa, que es el 47.1, que dice que reduce los plazos para tramitarlo y se pasan los plazos y prácticamente es un decretazo. Eso se utiliza como argumento de la extrema izquierda y la extrema derecha para presentar unas mociones de censura que pierden y además para movilizar la calle. Nosotros sabemos, en general lo hemos vivido, que cuando tú movilizas la calle es muy fácil ponerlo en marcha, luego pararlo es más complicado. Hasta donde yo sé, también ha habido una agresividad muy importante, tanto de parte de la policía como de parte de los manifestantes. Entonces ya estamos en una dinámica bastante destructiva. ¿Quién puede sacar a Macron de este embrollo? Pues precisamente el famoso Consejo de Sabios, que es su especie de tribunal constitucional, que se reúne el próximo 21 de abril, donde hay varios expresidentes franceses, muchos de ellos contrarios a la propia filosofía de Macron, y ese 21 de abril veremos si esa reforma de las pensiones se puede producir o no de la forma que Macron lo ha hecho. Es verdad que una parte muy importante de la población considera que algo que está centrado desde 1958 en la Constitución, que es la fecha de jubilación, cambiarlo por decreto, sin acuerdo, sin negociación, pues es algo muy extremo. Y ese es el drama que tiene Macron. Con respecto, si quieres hablar tú de Macron y luego hablamos de Italia. De Meloni. Bueno, vamos, yo lo que le apuntaría a Macron es que el último presidente que hizo una reforma de las pensiones para incrementar la edad de jubilación y para incrementar... ¿Cómo acabó? Y para incrementar el periodo de cotización fue Hollande y acabó desapareciendo o haciendo desaparecer al Partido Socialista francés. Desaparecer significa desaparecer. En las últimas elecciones los dos partidos que conformaban el bipartidismo en Francia desaparecen en favor de, bueno, pues en favor de Macron, de Le Pen y un poquito Mélenchon, que sube pero no es capaz de recuperar todo lo que cae el Partido Socialista. Macron tiene esta reforma ya la intentó en la pasada legislatura. Es una reforma que no es de Macron únicamente, sino que se comparte por el espectro conservador en general en todos los países, no solo en Francia. Le Pen estaba proponiendo esta reforma hasta que llegan estas elecciones y cambia de discurso y se pone en contra de esta reforma. Recordemos que Macron y Le Pen no tienen un programa económico excesivamente diferente, tienen diferencias en el folclore nacionalista que tiene la extrema derecha como siempre, pero económicamente
económicamente habría, o sea, comparando los programas de Le Pen y Macron, es difícil encontrar alguna diferencia sustancial. Por eso lo que le ocurre a Macron es que está empecinado en hacer una reforma que parece que es la reforma nacional, que le va a salvar de algún tipo de... Y francamente no le va a salvar de absolutamente nada. Bueno, lo está vendiendo como hombre de Estado que piensa en su país, más allá de que no saliera reelegido, de que ya es el último año. Los hombres de Estado siempre aparecen para recortar los derechos de los trabajadores. Quiero decir, el hombre de Estado también puede aparecer para generar una solución exactamente a lo contrario. Y quiero poner un ejemplo, y con esto me callo. Quiero poner el ejemplo de Francia y de la reforma de pensiones que se está realizando en Francia y en España, y la reforma de pensiones que se está realizando en España. Esto se debería estudiar. Si quieres lo hablamos. Sí, deberíamos estudiarlo en términos de modelos de reformas de pensiones. Hay diferentes enfoques, diferentes formas de afrontar la sostenibilidad de las pensiones y, bueno, pues hay unas que recortan gastos, que son las que han tenido España durante los últimos 40 años. 40. No ha habido una sola de las reformas en España que haya incrementado algún tipo de derecho. Las han reducido todas. Y en Francia, pues claro... Los últimos 40 años sí ha habido. ¿Que han incrementado derechos? Dime una. Los estatutos de los trabajadores. Bueno, 40 son muchos años. Vale, venga, 30. Las últimas reformas de las pensiones desde que se instauró las pensiones públicas en España. Pero vale. Claro, sí. De acuerdo. Bueno, pues, hablando de eso, ya que estamos, ahora vamos con Meloni, pero ya que estamos metidos en este ajo, Venga. el que está